La bóveda de Senenkar fue excavada en las entrañas de una luna olvidada, construida para albergar a los seres más peligrosos que la galaxia jamás haya temido. Ninguna luz llegaba a sus cámaras inferiores, ningún calor habitaba en sus pasillos, solo silencio, gritos y el pulso de los campos de contención que zumbaban como latidos en tumbas. Entre ellos, en la celda 9, se encontraba Vorak, el Ashal, el dragón cuyas llamas una vez partieron barcos de guerra como si fueran de cristal, cuyo rugido había puesto de rodillas a imperios enteros, pero ahora estaba encadenado, nácelo con Meto, sino con el tiempo, el dolor y una historia que la galaxia había borrado deliberadamente. Su cuerpo había sobrevivido a las batallas, pero no a la memoria. Sus ojos dorados miraban a la nada, sus alas se hundían en la podredumbre. Ya no se movía a menos que lo provocaran. Lo llamaban reliquia de la guerra, fósil viviente de la ira y la ruina, un monstruo sin redención. Pero nadie preguntó por qué se había rendido. Él no hablaba. Durante 147 años, no abrió la boca para pronunciar una sola palabra. Lo habían torturado, intentado estudiarlo, intentado volverlo loco. Querían entender como una bestia, como él había luchado alguna vez por la paz, cómo se había vuelto contra el mismo imperio al que una vez juró serviran. Pero él no les dio ninguna respuesta, solo silenció hasta el día en que ella llegó. Los guardias de los niveles superiores de la bóveda no estaban preparados para una niña. Nadie sabía su nombre, nadie recordaba haber registrado su llegada, y ninguno de los señores de la guerra que orbitaban la luna del tribunal tenía hijas tan pequeñas. No figuraba en ninguna lista, no tenía escolta, pero de algún modo, una niña descalza de 6 años, con un vestido amarillo, andrajoso, entró en la prisión más segura de la galaxia y pasó todos los controles como un fantasma. No le daban miedo las alarmas. Pasó junto a rifles, guardias y mechas, como si no existieran. Algunos juraron que les miró a los ojos. Wainas y momento. Sus manos se congelaron sobre los gatillos. Ella no corrió. Simplemente siguió un sonido. Un gemido bajo y doloroso que provenía de las profundidades de la superficie. Un sonido que no era de violencia, sino de tristeza. La condujo a la celda 9. La puerta estaba sellada, envueltas en escudos de energía, más antiguos que la mayoría de los mundos. Extendió la mano y la posó sobre el frío metal, cerrando los ojos. El calor de su piel tocó algo antiguo detrás de la pared, algo olvidado, como un eco atrapado en la piedra. Susurró una palabra en el silencio, una palabra que no se había pronunciado en ese lugar durante siglos. Ampapá. Dentro de la celda, Vorak se movió. Por primera vez en casi un siglo y medio, los ojos del gran dragón se abrieron con determinación. No con ira ni con dolor, sino con reconocimiento. Y fuera, la niña esperaba, con los dedos aún presionados contra la pared como si estuviera sosteniendo el latido de una montaña en la palma de su mano. La bóveda nunca había conocido un silencio como aquel. No era el silencio del miedo o la rendición, sino un silencio tan pesado, tan denso de reverencia atónita que aplastaba el aire de los pulmones de todas las almas vivas dentro de la instalación. Los guardias se miraban entre sí, cangilados en el tiempo. Los monitores fallaron, las cámaras se rompieron, todo el sistema parpadeaba como si estuviera temblando, no por un ataque, sino por algo mucho más antiguo y profundo. El gran gusano no rugió, pero su respiración se hizo más profunda, aspirando el olor a través de las grietas del acero high del tiempo. No necesitaba verla para saberla en su corazón. Dormido durante mucho tiempo, latía una vez y rompió los sellos psíquicos de la celda. Las cadenas que lo sujetaban traqueteaban suavemente, como si volvieran a temerle. Pero él no se movió hacia la destrucción, se movió hacia la pared. La niña no se estremeció cuando su nariz, marcada y surcada por antiguas runas brillantes, presionó suavemente contra el metal. Ella colocó ambas manos donde su aliento besaba
la pared y susurró: «Te he echado de menos». La antigua puerta crujió. Los campos de energía parpadearon. Luego se apagaron. Y sin advertencia, ocurrió lo impensable. La bóveda se abrió para ella. Las alarmas sonaron en todos los sistemas estelares. El tribunal movilizó flotas. Se lanzaron órdenes psíquicas para inmovilizar la celda 9. Pero la niña ya había atravesado la puerta. Y el dragón había inclinado la cabeza, formando con Aneid y sus enormes garras una cuna en la que ella se subió como si fuera su lugar legítimo. No hubo violencia. No había QS. El tribunal intentó suprimir las transmisiones, pero era demasiado tarde. ¿La galaxia? Lo había visto. Las imágenes de una niña dormida acurrucada en el cuerpo encogido de un mito ya se estaban difundiendo por todas las redes. Vorok, el Ashma, el devorador de imperios, acababa de susurrar un nombre, en él, Arean. Todo el archivo de guerra se resquebrajó como hielo fino, porque en textos antiguos, apenas recordados, Vorak solo había nombrado a un alma, la hija del enviado de paz humano que murió protegiéndolo, cuya hija desapareció durante el último asedio. La niña que el tribunal creía muerta hacía mucho tiempo, había regresado no para juzgar, ni para gobernar, sino para recordar a la galaxia que los monstruos no nacían, estaban rotos, y que incluso los dragones temidos podían recordar el amor. Bloquearon toda la luna en una hora, pero ya no importaba. La criatura más temible que jamás había sido contenida en los oscuros archivos del tribunal no solo había despertado, sino que se había arrodillado. El cuerpo encogido de Vorak ahora protegía a la niña dormida en el calor de su enorme pecho, como si fuera una estrella nacida de su propio fuego. Los campos de contención, las barreras de suspiros, los inhibidores neuronales parpadeaban y chispoteaban. Ya no estaban sujetos por los códigos del poder, sino por la voluntad de un vínculo más antiguo que los imperios que los construyeron. ¿El dragón había recordado algo? Que la galaxia había intentado borrar la dulzura. La llamaban LR-An. ¿Dormía sin miedo? ¿En compañía de la única criatura que todos los sistemas habían jurado destruir? Cuando se movió, su mano seguía descansando sobre las escamas ásperas de su pecho. Vorak no se movió. Esperó en sus enormes ojos dorados, antes fundidos por la furia, ahora brillaban como cálidos soles, y cuando ella abrió los suyos, sonrió y dijo: «Aún estás caliente». Su mandíbula tembló y lloró. Nadie sabía que los dragones podían llorar. Arriba, los centros de mando se sumieron en el caos. Altos generales de una docena de mundos gritaban al vacío, exigiendo explicaciones, exigiendo contención, exigiendo destrucción. Los ancianos del tribunal se reunieron en secreto, debatiendo protocolos de aniquilación y esterilización planetaria. Pero algo los detuvo. Las transmisiones ya no estaban bajo su control. La galaxia había visto a la niña envolver con sus pequeños brazos el hocico de Vorax y susurrarle una canción de cuna. 1000 especies observaban y contenían la respiración. Ya no era poder lo que irradiaba de la celda 9 en Europas. Era algo impensable. Un amor que había sobrevivido al silencio, la oscuridad y la traición. Pero la paz les aterrorizaba más que el fuego. El comandante de las operaciones bélicas del imperio, Lord Kras, emitió una orden de ejecución silenciosa, sin entrar en debate. Una batería de cañones orbitalesco comenzó a cargarse en silencio sobre la luna prisión, sin advertencias, sin alarmas, solo un golpe, limpio e inmediato, para borrar toda la bóveda y todo lo que había en ella, la reliquia que respiraba fuego. Wild Nino. Pero en el momento antes de que se disparara la secuencia final, todas las máquinas del conjunto de armas fallaron en la razón. No fue un sabotaje, fue Queverak, que no se había movido en un siglo. Ahora respiraba. Sus señales de calor se habían reactivado. La IA orbital reconoció una presencia soberana ancestral de clase prima.
El fuego de Borax había incinerado acorazados. En el pasado, a la luna ya no era su prisión, era un nido, y en su nido, su hija había regresado. Siempre había habido rumores de que Borak, el Asho, era más que un arma. Los archiveros de Autarien Surban, que no había sido creado en una forja, sino que había nacido de una estirpe de dragones que en otro tiempo habían servido como guardianes de la armonía de la galaxia, que había elegido a la humanidad en los últimos días del antiguo acuerdo, no por necesidad estratégica, sino porque una niña le había tocado el hocico y le había dicho: no das miedo, solo estás triste. Esa niña era la madre de LRR, y ahora LR había llegado. La galaxia había olvidado lo que significaba el vínculo de un dragón. No era un tratado, no era un contrato. Era devoción, memoria de sangre escrita no en códigos ni decretos, sino en la médula y el aliento. Borak había esperado en silencio, esperado en ruinas sin fuego, creyendo que la línea se había extinguido. Pero el contacto de LRA había encendido algo que ni siquiera siglos de hielo y vergüenza habían podido congelar. Fuera de los muros de la prisión, las redes civiles estallaron en tumultos. Los artistas pintaron murales durante la noche. Los sacerdotes lloraban. A lo largo de 1000 lunas, los huérfanos susurraban que el dragón ahora tenía una hija, y que era pequeña pero no tenía miedo. En los imperios habían convertido a los dragones en monstruos, pero no había elegido la ira, había elegido recordar. La orden de matar a Kregs, congelada por la IA orbital, fue anulada manualmente por su segundo al mando. Era demasiado tarde. Borak había desplegado sus alas. La luna se partió por la mitad, no en destrucción, sino en desplazamiento. De la bóveda, reforzada para soportar anomalías de clase A, simplemente se levantó de su eje, mientras la gravedad se deformaba alrededor del aliento del dragón. Borak no atacó, simplemente se quedó de pie, y donde sus pies presionaban el suelo, la piedra fundida brillaba como vetas de oro. Bajo la corteza, no había quemado nada, pero el mensaje estaba claro. Han venido por ella. El aire susurraba con el calor. Y volveré a arder. De todos los rincones surgieron una tormenta de preguntas. ¿Quién era la niña? ¿Cómo había atravesado los campos? ¿Por qué le había llamado papá? Pero nada importaba ya. Borak, que en otro tiempo había sido el arma viva más aterradora de la galaxia, ahora se había declarado ni bestia ni soldado. Se había declarado padre. Y en toda la galaxia, algo antiguo se agitaba. No en los dragones, sino en las personas. Por primera vez en generaciones, los imperios vieron algo más fuerte que el miedo. Vieron un vínculo que los imperios no podían regular, borrar ni replicar. Una niña humana y un viejo dragón cansado. Dos vidas olvidadas que se encontraron en la celda más profunda de la luna, más fría. Y por eso, la galaxia nunca volvería a ser la misma. Borak ya no dormía. Vigilaba, no protegía al Erra como una criatura. Protege un tesoro, sino como quien da vida a algo que una vez le dio su nombre. Las venas fundidas bajo la corteza de la luna aún brillaban donde habían descansado sus caras, pero su fuego no ardían. Zumbaba la niña. Se había quedado dormida, envuelta en su ala, soñando no con monstruos, sino con canciones de cuna cantadas, con una voz como un trueno lejano, suave y entrecortada. Cuando despertó, sus pequeñas manos rozaron las antiguas cicatrices cerca de su garganta, a las marcas de las cadenas del collar que una vez intentaron contenerlo durante el asedio de Dresil. Ella preguntó: ¿te dolió? Ivrak, que nunca había hablado desde su cautiverio, emitió un sonido, no palabras, sino algo entre un suspiro y un trueno, un sonido que rompió el silencio estático de la celda, un sonido que significaba sí. LRA presionó su frente contra la herida y susurró algo que Borak no había oído
desde el antiguo acuerdo. Ya no tienes que estar solo. A miles de kilómetros de distancia a través de Laird, del Tribunal Interestelar. Ese momento estaba siendo grabado por drones fuera de la ley y transmisiones ilegales en directo que habían estado redirigiéndose así mismas desde Vorak se había movido. Las imágenes se difundieron como un virus sagrado. Los artistas las pintaron en las cúpulas de las ciudades. Los niños las dibujaban en las aulas. En un mundo marginal, una flota rebelde abandonó la guerra contra una especie rival solo para ver la luna alimentarse en silencio. La imagen del enorme ojo de un antiguo dragón llorando en silencio, mientras una pequeña niña humana acunaba su hocico, era más poderosa que cualquier arma política, era pura mitología. El tribunal, fracturado y tambaleante, intentó desesperadamente recuperar el control de la narrativa, presentar a LRA como una anomalía maldita o una aberración controlada mentalmente, pero a la gente no le importaba. A la galaxia no le importaba. El fuego había regresado no como un arma, sino como un símbolo de algo que todos los seres temían y anhelaban a la vez. El perdonan. Y entonces Vorax habló, no a través de la traducción automática, ni a través del eco neural. Abrió la boca, y la prisión tembló con el peso de un antiguo dialecto, que solo hablaban los reyes dragones. La recuerdo, la primera. Sus ojos eran como los tuyos en el Ra. Parpadeó. Mi madre Vorak asintió una vez, y el aire se onduló alrededor de su mandíbula como los pliegues de un volcán roto, aprendiendo a respirar de nuevo. Le fallé a no. Te fallaré a ti. Los incendios que estallaron en toda la galaxia no nacieron de la guerra, nacieron del recuerdo a la única declaración de Vorak, grabada por todos los dispositivos de escucha que orbitaban la luna prisión. Fue traducida y descifrada por lingüistas que habían pasado toda su vida creyendo que las antiguas lenguas de los dragones estaban extintas. La frase conmocionó a los imperios más que cualquier declaración de guerra. El dragón había reconocido su derrota, había reconocido el fracaso no frente a una campaña militar sino frente al amor. Esa no era la respuesta de un monstruo, era la confesión de un alma. Craig lanzó una contranarrativa desesperada, inundando las ondas informativas con historias sobre el LRA como un arma experimental creada para controlar a los depredadores alfa, una bomba telepática en piel de niño. Pero las mentiras se derrumbaron bajo su propio peso. Los registros médicos de la infancia de Larry Furon, revelados por su antigua cuidadora, una enfermera jubilada llamada Kalin Mir, que la había criado después de que sus padres desaparecieran, en una redada de señores de la guerra incluidos en la lista negra. Ella era solo una niña normal y tranquila, que miraba las estrellas y siempre dibujaba dragones en los márgenes de sus deberes escolares. Y ahora ella tenía uno, no cualquier dragón, sino el Vorak, el Ash, el gusano de Caldranis, el asesino de 7000 naves espaciales. Y, sin embargo, cuando LRA le quitó una escama caída del hombro, Hay le dijo con delicadeza: «Esta parte de ti sigue siendo hermosa». El monstruo exhaló avergonzado como una criatura que por fin había sido vista. Los imperios entraron en pánico. Las flotas se movilizaron en secreto. Los altos mandos de las naciones de 5 estrellas reunieron un consejo de asesinato en la atmósfera sobre la luna. Acabarían con todo. Matarían a la niña. Vaporizarían la luna. Y enterrarían la leyenda antes de que se volviera incontrolable. Pero antes de que pudieran llevar a cabo su orden, ocurrió algo que nadie esperaba. Los dragones, respondió. No solo Vorak, sino todos sus parientes olvidados, exiliados, casados, con las alas rotas, escondidos entre cometas y agujeros de gusano, habían visto las imágenes en silencio, sintiendo cómo se reavivaban sus antiguos instintos y recordando una época en la que ellos también fueron amados. No vinieron con ira, sino con la verdad. Sus naves no eran buques de guerra, eran seres vivos, que respiraban,
portadores que brillaban con escamas translúcidas y núcleos de sangre caliente. Formaron un muro alrededor de la luna, formaron una cuna en la orden de asesinato. Fue interceptada no por hackers rebeldes o saboteadores humanos, sino por un dragón ciego llamado Tretens, que una vez había servido bajo Vorak y ahora volaba de nuevo, bajo Starlight, impulsado por un fuego que creía perdido para siempre. La flota se retiró. En el tribunal comenzó a fracturarse. La niña Leroy se plantó ante las puertas abiertas de la prisión más temida de la galaxia, sujetando el hocico del dragón, que en otro tiempo había silenciado imperios enteros, y dijo, sin corona ni ejército, sin título, no temo tu pasado, Ana, ahora eres mío. Y en ese momento, los imperios se dieron cuenta de que ya no gobernaban por el poder, solo gobernaban por permiso, y ese permiso acababa de ser revocado. Las estrellas en lo alto permanecían en silencio, pero la galaxia bajo ellas ardía con incredulidad en Vorak, que en su día fue el dragón más letal de la era de las cenizas. Ya no escupía fuego para matar, sino para recordar. Cada exhalación de sus pulmones brillaba con radiantes señales de calor que codificaban la memoria de los dragones, el idioma olvidado de su pueblo, sus batallas perdidas, sus nombres sagrados borrados de los registros imperiales. Y ahora, porque una sola niña humana le susurró amabilidad a las profundas cicatrices de su corazón, ese fuego había regresado, no como destrucción, sino como un archivo del alma. Cuando Vorak voló por primera vez en décadas, la luna prisión lloraba lava, los techos se partieron, no por el colapso, sino por reverencia, mientras antiguas estructuras biométricas, dormidas durante mucho tiempo, respondían a su ascenso con suaves gemidos, como si ellas también hubieran estado conteniendo la respiración. Se elevó con Lera a sus espaldas, no como una montura, sino como a un pariente, el calor de sus escamas calentándole la columna vertebral, mientras su pequeña mano se aferraba a la parte superior de su cuello, donde una vez descansaba una corona Ni. Detrás de ellos, desde las cicatrices de las puertas destrozadas, llegó el sonido de una canción, una antigua nana de dragones, que Vorok no había oído desde su juventud, tarareada a través de las modulaciones de frecuencia de miles de dragones, ancianos despertados que llegaban para rodear la luna, volaban no para conquistar, sino para dar testimonio. El Ra levantó la vista hacia el cielo y vio dragones de planetas perdidos por la extinción, con las alas desgarradas o apenas cosidas y las escamas fracturadas por siglos de exilio. Sin embargo, habían venido por ella, no por la tierra, ni por la rebelión, sino por la niña que había hecho llorar al fuego en lugar de enfurecerlo. Aun cuando la transmisión llegó a la colonia central de la Tierra, incluso los almirantes terranos, más endurecidos, quedaron en silencio. Ningún análisis táctico podía descifrar lo que estaban viendo. Un depredador alfa que había aniquilado 3 legiones galácticas, ahora cunando a una niña humana, con la dulzura de un padre destrozado, redescubriendo la esperanza. En ciudades alienígenas, los niños comenzaron a fingir ser LR-aenses, juegos escolares, acurrucándose junto a las sillas o cepillando almohadas, susurrando a dragones imaginarios. No pasa nada, te veo. Mientras tanto, LR estaba cambiando algo más profundo que la política. Estaba encendiendo la memoria de un honor olvidado. A los dragones que rodeaban a Vorak no gruñían, ni rugían, ni se imponían. Zumbaban, brillaban. Comenzaron a cantar su nombre en su ancestral lengua gutural, no con miedo ni furia, sino con reverencia. Un recordatorio de que incluso la ira de un dragón no es definitiva, si el amor lo encuentra primero. En el centro de todo, Vorak sintió que su fuego evolucionaba, no hacia el armamento, sino hacia el duelo, hacia la gracia, hacia algo sagrado. Y en ese calor, en la vasta presencia de todas aquellas bestias que lo rodeaban,
El-Ra apoyó su cabeza contra la de él y le susurró una única verdad que resonó más fuerte que los decretos del tribunal. Nunca naciste para estar solo. En algún lugar del cuadrante occidental del fracturado imperio del elixir, un señor de la guerra, presa del pánico, gritaba a sus asesores que desplegarán de inmediato ojivas de materia nula. En otro lugar del mundo, el hado de Rhaeneth, una emperatriz moribunda, pidió escuchar la historia de la niña humana y el dragón, por última vez, antes de morir en la tierra. Los religiosos que habían prohibido el contacto con los alienígenas lloraban, incrédulos al ver la transmisión holográfica en directo de una niña humana sentada sobre el hombro de un dragón, trenzando su cuerno roto con mechones de su cabello. Y en las catacumbas secretas, bajo la sala del trono del Tribunal Galáctico, sus jueces más ancianos se miraban unos a otros en un silencio para el que ninguna ley los había preparado jamás, porque Vorak había hablado de nuevo. Y esta vez, el mundono solo escuchó la voz de un monstruo renacido, sino el juicio de un alma que no tenía nada que temer. No fui creado para quemar niños, fui creado para protegerlos. Esa frase destrozó los simuladores de guerra. Ningún imperio, ninguna doctrina, ninguna raza había previsto que el dragón más mortífero de la historia conocida desarmaría no con la fuerza sino con la memoria. Los dragones comenzaron a aterrizar, no solo alrededor de la luna, sino en todos los imperios. Aterrizajes silenciosos, lentos y pacíficos. Un viejo dragón anciano en el borde norte de Bus se arrodilló ante un campamento de huérfanos humanos y dejó atrás una única escama rota, con la palabra horas grabada. Se vio a otro tumbado junto a una escuela de la colonia en el sector 7, permitiendo a los niños dormir la siesta bajo sus alas. El mensaje de Vorax había convertido en un evangelio no en sermons, sino en silencio, en presencia, en la belleza cruda e indómita de seres que una vez estuvieron rotos y decidieron no destruir. Y en medio de todo ello, El-Ra montó a Boros y se elevó hacia el cielo por última vez, antes de que llegara la respuesta del tribunal a la niña de la chaqueta manchada de tierra, la niña que cantaba canciones de cuna al monstruo, la niña que, sin armas, sin armadura y sin rango, había desmantelado un imperio carcelario con nada más que su voz y su negativa a huir. Por encima de la luna rota, mientras las naves del tribunal llegaban en formación Cerro de exigían la rendición de Vorax, El-Ra se puso de puntillas y extendió los brazos. «No podéis matar una historia», gritó, «especialmente una en la que el monstruo es finalmente libre». Las naves no dispararon, bajaron sus cañones uno por uno. La almirante más anciana, que una vez perdió a su hermano en una guerra contra los dragones, cayó de rodillas y, en ese momento, Vorak, el dragón de cenizas, abrió sus alas por completo en señal de paz. No era una rendición sino una victoria. El cielo tenía el color del humo y los recuerdos, vasto y tembloroso bajo el peso de lo que acababa de suceder. A miles de naves de guerra flotaban en órbita alrededor de la destrozada luna prisión, con los cañones armados y los sistemas de puntería fijados. Pero nadie apretó el gatillo en medio de ese silencio. El-Ra permanecía de pie con los brazos aún en alto, las palmas abiertas hacia el cielo, sobre el cuello de Vorax como un faro hecho, no de llamas ni de metal, sino de pura y temblorosa fe. La pequeña niña humana, que había entrado en la prisión del dragón sin armas, sin plan y sin aliados, se enfrentaba ahora a las flotas de guerra más poderosas de la galaxia, con solo una suplicia escrita en su pequeño pecho. «No tengo miedo al amor». Vorak no escupió fuego, no se levantó enfurecido, ni flexionó sus alas. Con furia, en cambio, el antiguo coloso acorazado se arrodilló lentamente en el aire, no en señal de rendición, sino en señal de recuerdo. El movimiento fue deliberado, sagrado, incluso como un viejo guerrero que finalmente depone la espada
que ha llevado durante demasiados siglos. Los dragones reunidos sobre él y a su alrededor lo siguieron sin vacilar, cada uno, independientemente de su linaje o galaxia de origen. Plegó sus alas y se arrodilló en órbita como una constelación, inclinándose ante una verdad olvidada. El Tribunal Galáctico no lo entendía. Se habían preparado para la rebelión, para la muerte, para la furia. No estaban preparados para la paz. No estaban preparados para dragones que lloraban y, desde luego, no estaban preparados para una niña, una pequeña niña nacida en la tierra que había rompido las escamas de la ira, con canciones de cuna y un amor obstinado, a bordo del Buque Insignia. La almirante Sabe observaba el espectáculo en silencio, con los dedos temblorosos sobre el mando de fuego. Había enterrado a su familia en el fuego de los dragones. Había jurado con sangre limpiar hasta la última escama. Y ahora veía cómo todo su sistema de creencias se desmoronaba mientras un dragón marcado por una antigua plaga llevaba a una niña con trenzas de musgo a su cuerno destrozado. ¿Ves esto?, susurró Senna, con la voz quebrada. ¿Ves lo que hemos perdido? Detrás de ella, los oficiales subalternos, muchos de ellos nacidos después de la última guerra de dragones, estaban de pie con lágrimas en los ojos. Uno de ellos apagó sus sistemas de armas, luego otro, y luego otro. Pronto, en toda la flota, los controles de fuego quedaron desactivados, no por orden, sino por una silenciosa rebelión, porque ese momento los había cambiado. Abajo, Vorak levantó la mirada hacia el cielo lleno de acero y habló, no para intimidar, sino para invitar. No soy vuestro enemigo, dijo, con una voz como un trueno atrapado en terciopelo. Yo era el silencio que dejaste atrás cuando dejaste de escuchar. Alright, las escamas de su sien y susurró. Ahora están escuchando. Y por primera vez en la historia galáctica registrada, un dragón y un niño lloraron juntos sin vergüenza. El tribunal cayó días más tarde, no por la guerra, ni por la rebelión, sino por el despertar. A medida que las imágenes de Vorak arrodillado se difundían por planetas, sistemas y cúmulos, las familias alienígenas que durante tanto tiempo habían temido el regreso de los Dragon observaban, en silencio atónito, como los niños se reunían para imitar el gesto, arrodillados en parques infantiles, en templos, en las calles, repitiendo las palabras de LRA con una claridad inquebrantable. No se puede matar una historia, especialmente una en la que el monstruo por fin es libre. LRA no regresó a la Tierra inmediatamente. Se quedó a bordo del Vorak, viviendo en el calor de su aliento y el susurro de su corazón. A los dos viajaron a planetas devastados por antiguas guerras, visitando tumbas de dragones, hay puestos avanzados, abandonados. Vorak exhalaba su aliento, lleno de brasas, sobre la tierra muerta.